No quiero verte más aquí. Mi hijo Pablo gritó esas palabras apenas 2 horas después de que decidí transferir la finca en el campo, valuada en $800,000, a su nombre. Estábamos parados frente a la casa, esa casa de madera y piedra que construí con mis propias manos después de que su padre muriera. Yo acababa de entregarle todo. Mi patrimonio. Mi vida entera convertida en 120 hectáreas de tierra fértil. Y él me respondía con un grito que me partió el alma. No quiero verte más aquí, mamá. ¿Me escuchaste? Ya no te necesito. Vete. Yo lo miré sin poder creer lo que estaba pasando. Mis labios temblaron, pero algo dentro de mí se mantuvo firme. Respiré hondo. Lo miré directo a los ojos. Y le respondí con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Como quieras, hijo. Esas 3 palabras salieron de mi boca como un susurro. Pero llevaban el peso de 65 años de vida. De 30 años de trabajo en esa finca. De 15 años criándolo sola. Pablo ni siquiera me miró cuando me di la vuelta. Escuché cómo cerró la puerta de su camioneta de un golpe y arrancó a toda velocidad, levantando una nube de polvo que me cubrió los zapatos. Me quedé parada ahí, en medio del camino de tierra, viendo cómo se alejaba. El sol estaba cayendo. Las cigarras cantaban. Todo parecía normal. Pero nada lo era. Esa mañana había amanecido distinto. Me levanté temprano, como siempre, pero con una emoción especial en el pecho. Hoy era el día. Hoy le entregaría a Pablo la escritura de la finca. Había tomado esa decisión hacía meses. Pensé que era lo correcto. Pensé que un hijo necesita saber que su madre confía en él. Que un hombre de su edad merece tener su propio patrimonio. Que yo ya estaba mayor y que era hora de soltar. Me bañé con cuidado. Me puse mi vestido gris, el que guardaba para las ocasiones importantes. Me peiné el cabello blanco recogiéndolo en un moño bajo. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, sí, pero digna. Una mujer que había trabajado cada día de su vida para darle a su hijo un futuro mejor. Y hoy le estaba entregando ese futuro en forma de tierra, de ganado, de todo lo que yo había construido. Pablo llegó al pueblo a las 10 de la mañana. Habíamos quedado de vernos en la oficina del notario, don Tomás Méndez, un hombre de 70 años que conocía a nuestra familia desde siempre. Yo llegué primero. Me senté en la sala de espera con las manos sobre mi regazo, tratando de calmar los nervios. Imaginaba cómo sería el momento. Imaginaba que Pablo me abrazaría, que me diría gracias, que finalmente reconocería todo lo que hice por él. Pero cuando Pablo entró, ni siquiera me saludó bien. Solo un movimiento de cabeza. Traía puesto su traje negro de la ciudad, esos zapatos caros que brillaban, y esa expresión de prisa que siempre tiene. Se sentó a mi lado sin mirarme. Sacó su teléfono y comenzó a revisar mensajes. Don Tomás nos llamó a su oficina. Entramos. Él ya tenía todos los papeles listos sobre su escritorio de madera oscura. Me explicó de nuevo el procedimiento, aunque ya lo sabía de memoria. La transferencia de propiedad. Los documentos legales. Las firmas. Todo estaba en orden. Firmé primero. Mi nombre completo, Carmelinda Rosales. Mi mano temblaba un poco mientras escribía. No por duda, sino por la importancia del momento. Estaba entregando $800,000 en tierra. Estaba entregando mi historia. Mi sudor. Mis lágrimas. Todo lo que era yo. Luego Pablo firmó. Rápido. Sin ceremonia. Como quien firma un recibo del supermercado. Don Tomás nos miró a ambos con una sonrisa. Felicidades, don Pablo. Ahora es usted el propietario de una de las mejores fincas de la región. Pablo solo asintió. Guardó su copia de los papeles en su portafolio de cuero y se levantó. ¿Ya terminamos? Don Tomás pareció sorprendido por la frialdad, pero asintió. Sí, don Pablo. Solo falta el registro oficial en el archivo público, pero eso lo hacemos nosotros. En 3 días estará todo completamente legal. 3 días. Esas palabras quedaron flotando en el aire. Pero en ese momento no les presté atención. Solo quería salir de ahí con mi hijo. Hablar con él. Escuchar sus planes. Sentir que había hecho lo correcto. Salimos juntos de la oficina. Caminamos por la calle del pueblo.
Yo intenté romper el silencio. Pablo, hijo, pensé que podríamos almorzar juntos. Hay un restaurante aquí cerca que... No tengo tiempo, mamá. Tengo que volver a la capital. Me mordí el labio. Insistí. Pero acabamos de hacer algo muy importante. Quería que habláramos sobre... ¿Hablar de qué? Ya está hecho. Ya tengo los papeles. ¿Qué más quieres? Su tono era cortante. Frío. Como si le estuviera quitando tiempo valioso. Seguimos caminando hasta donde estaba su camioneta estacionada. Él abrió la puerta. Yo me quedé parada a un lado, esperando. Esperando algo. Lo que fuera. Entonces Pablo me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Desprecio. Mamá, necesito decirte algo. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo pensé que finalmente venía el agradecimiento. Pero lo que salió de su boca fue todo lo contrario. Ya no quiero que vivas en la finca. ¿Qué? Lo que escuchaste. Voy a vender esa propiedad. Ya tengo un comprador interesado. Me ofrecen $900,000. Es un buen negocio. En 2 meses cierro la venta. Pablo, esa es mi casa. Es donde he vivido durante 30 años. Era tu casa, mamá. Ahora es mía. Y yo decido qué hacer con ella. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No podía estar escuchando bien. ¿Me estás diciendo que me quieres sacar de mi propia casa? No es tu casa. Ya no. Lee los papeles que acabas de firmar. Pero, Pablo, yo te di esa finca para que tú la trabajaras, para que tuvieras un patrimonio, no para que la vendieras y me dejaras en la calle. Él soltó una risa seca. Amarga. ¿Trabajarla? Yo. Mamá, por favor. Yo no soy campesino. Yo estudié una carrera. Tengo una vida en la ciudad. ¿Qué voy a hacer yo con vacas y sembradíos? Necesito el dinero, no la tierra. No podía respirar. Las palabras de Pablo seguían resonando en mis oídos como campanas de iglesia anunciando una desgracia. Necesito el dinero, no la tierra. Eso era lo único que le importaba. No la historia de esa finca. No los recuerdos. No yo. Solo el dinero. Intenté mantener la compostura. Intenté buscar en su rostro algún rastro del niño que crié. Del hijo que abrazaba mis piernas cuando tenía miedo en las noches de tormenta. Del joven que lloraba en mi regazo cuando su padre murió. Pero ese hijo ya no estaba ahí. Frente a mí solo había un hombre que me miraba como si fuera un inconveniente. Pablo, por favor, piénsalo bien. Esa finca es tu herencia. Es lo que tu padre y yo construimos para ti. Él negó con la cabeza, impaciente. Mi herencia era poder estudiar. Y ya lo hice. Ahora necesito capital para invertir en mi negocio en la capital. Voy a abrir otra sucursal de mi empresa. Esto es una oportunidad. ¿Y yo qué? ¿Dónde voy a vivir? Pablo se encogió de hombros. Ese gesto tan simple me dolió más que cualquier palabra. No sé, mamá. Puedes rentar algo en el pueblo. Algo pequeño. Con lo que tienes ahorrado puedes vivir bien. Ya eres mayor. No necesitas tanto espacio. No necesito tanto espacio. Como si 30 años de mi vida pudieran resumirse en eso. Como si las mañanas ordeñando vacas, las tardes reparando cercas, las noches revisando cuentas para que a él nunca le faltara nada en la universidad, fueran solo espacio desperdiciado. Hijo, yo te di esa finca porque pensé que la valorarías. Que entenderías lo que significa. Él suspiró con fastidio. Mamá, no empieces con el drama. Ya estoy muy grande para tus sermones. Yo valoro tu esfuerzo, pero cada quien tiene su vida. Tú tuviste la tuya trabajando la tierra. Yo tengo la mía en los negocios. Son mundos diferentes. ¿Mundos diferentes? Pablo, yo sacrifiqué todo por ti. Vendí las joyas de tu abuela para pagar tu universidad. Trabajé doble cuando tu padre murió para que no te faltara nada. Me quedé sola en esa finca mientras tú estabas en la capital porque quería que tuvieras oportunidades. Ya lo sé, mamá. Ya lo sé. Me lo has repetido 1000 veces. Su tono era de hartazgo. Como si mi sacrificio fuera una canción repetida que lo aburría. Sentí algo quebrarse dentro de mí.
algo que hasta ese momento había creído irrompible. ¿Entonces todo lo que hice no significa nada para ti? Pablo me miró directo a los ojos. Y lo que dijo después me quitó el aire de los pulmones. Significa que hiciste tu trabajo como madre. Nada más. Yo no te pedí que te sacrificaras. Tú elegiste hacerlo. No puedes cobrarme toda la vida por decisiones que tú tomaste. Mis piernas flaquearon. Tuve que sostenerme del espejo de la camioneta para no caerme. ¿Mi trabajo como madre? ¿Nada más? Había criado a un desconocido. A alguien incapaz de sentir gratitud. Incapaz de amar. Pablo siguió hablando, como si no notara que me estaba destrozando con cada palabra. Además, seamos honestos, mamá. Tú nunca me entendiste. Siempre quisiste que me quedara aquí, en este pueblo olvidado, trabajando la tierra como campesino. Pero yo quería más. Yo merecía más. ¿Mereces más? Te di una educación que costó miles de dólares. Te di un patrimonio de $800,000. ¿Qué más querías? Quería que me dejara ser libre. Que no me hiciera sentir culpable cada vez que elegía mi vida en lugar de la tuya. Siempre con tus indirectas. Siempre con tus ay, hijo, que solo me quedo aquí. Como si fuera mi obligación quedarme a hacerte compañía. Yo nunca te pedí que te quedaras. Solo quería que vinieras a visitarme de vez en cuando. Visitarte para escuchar lo mismo. Que la vaca está enferma. Que hay que arreglar la cerca. Que el tractor se descompuso. Mamá, ese mundo no es el mío. Nunca lo fue. Entonces, ¿por qué aceptaste la finca? Porque es dinero. Porque puedo convertirla en algo útil para mí. Eso se llama ser inteligente con los recursos. Me quedé en silencio. No tenía más palabras. Pablo subió a su camioneta y arrancó el motor. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros. Busca dónde vivir, mamá. Te doy 2 meses para que saques tus cosas. Después de eso viene el nuevo dueño. ¿2 meses? Pablo, por favor. Es más que suficiente. Ah, y otra cosa. ¿Qué? No quiero que vengas a la ciudad a buscarme. No quiero que llegues a mi oficina como hiciste la última vez, avergonzándome frente a mis socios con tu ropa de pueblo y tus historias de la finca. Ellos no entienden ese mundo. Y francamente, yo tampoco quiero que lo entiendan. Sentí como si me hubiera abofeteado. La última vez que fui a la capital fue hace 6 meses, para su cumpleaños. Llevé un pastel casero. Me vestí con mi mejor ropa. Y él apenas me dejó quedarme 15 minutos antes de decir que tenía una reunión importante. ¿Te avergüenzas de mí? No es eso, mamá. Es solo que tú y yo somos de mundos diferentes. Ya te lo dije. Soy tu madre, Pablo. No soy de otro mundo. Soy la mujer que te parió. Y yo te lo agradezco. Pero ya cumpliste tu papel. Ahora déjame vivir mi vida. Entonces fue cuando lo gritó. Cuando dijo esas palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. No quiero verte más aquí. ¿Entiendes? Ya no te necesito. Vete y déjame en paz. El silencio que siguió fue peor que el grito. La gente en la calle se había detenido a mirar. Algunas señoras que estaban comprando en la tienda de la esquina nos observaban con los ojos muy abiertos. Don Vicente, el dueño de la ferretería, negaba con la cabeza desde su puerta. Yo respiré hondo. Sentí como algo dentro de mí se cerraba. Como una puerta de acero que cae y ya no se vuelve a abrir. Miré a mi hijo una última vez. Y le dije, con una voz que sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. Como quieras, hijo. Pablo arrancó sin decir más. Vi cómo su camioneta se perdía en la curva del camino. El polvo se asentó lentamente. Las señoras seguían mirándome. Don Vicente se acercó. ¿Está bien, doña Carmelinda? Asentí sin hablar. No confiaba en mi voz. Me di la vuelta y comencé a caminar. Necesitaba moverme. Necesitaba que mis piernas hicieran algo mientras mi cabeza procesaba lo que acababa de pasar. Caminé las 6 cuadras hasta la parada de autobuses. Me senté en la banca de metal caliente por el sol. Esperé 20 minutos hasta que llegó el autobús que va hacia la finca. Subí. Pagué mi pasaje. Me senté junto a la ventana. Y durante todo el trayecto de 40 minutos,
No derramé ni una lágrima, porque algo extraño estaba pasando dentro de mí. No era tristeza, no era rabia, era claridad. Una claridad fría y precisa como el filo de un cuchillo bien afilado. Pablo había dicho que ya no me necesitaba, que quería vender la finca, que me daba 2 meses para irme. Pero había olvidado un detalle muy importante que don Tomás había mencionado en la oficina. La transferencia no era oficial hasta que los papeles se registraran en el archivo público. Y ese registro tomaba 3 días. 3 días. Bajé del autobús en la entrada de la finca. Caminé por el sendero de tierra hasta la casa. Las gallinas picoteaban en el patio. Los perros vinieron a saludarme moviendo la cola. Todo seguía igual. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Entré a la casa. Fui directo a mi habitación. Saqué del cajón de mi cómoda un sobremanila donde guardaba documentos importantes. Adentro estaba la tarjeta de don Tomás Méndez. La miré durante un largo rato. Luego tomé el teléfono y marqué su número. Don Tomás contestó al tercer timbre. Su voz sonaba tranquila, como siempre. Bufete Méndez. Buenas tardes. Don Tomás, soy Carmelinda Rosales. Hubo una pausa breve del otro lado de la línea. Luego escuché cómo se acomodaba en su silla. Doña Carmelinda, qué sorpresa. ¿Pasó algo? Hace apenas unas horas nos vimos en la oficina. Sí, don Tomás. Pasó algo. Necesito hablar con usted. Es urgente. Percibí la preocupación en su voz cuando respondió. ¿Está todo bien? ¿Tuvo algún problema con los documentos? No con los documentos. Con mi hijo. Silencio. Un silencio que me dijo que don Tomás sabía exactamente de qué le estaba hablando. Había visto algo en la oficina. Había notado la frialdad de Pablo. La forma en que me ignoró durante todo el proceso. ¿Quiere venir a la oficina? Puedo recibirla mañana temprano. Necesito verlo hoy, don Tomás. Ahora mismo si es posible. Escuché cómo pasaba las hojas de su agenda. Son las 3 de la tarde. Tengo una cita a las 4, pero puedo recibirla a las 5. ¿Le parece bien? Perfecto. Ahí estaré. Colgué el teléfono y me quedé sentada al borde de mi cama. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared en la sala. Ese reloj que había pertenecido a mi madre. Ese reloj que había visto pasar cada minuto de mi vida en esta finca durante 30 años. Me levanté y caminé por la casa lentamente. Miré cada rincón como si lo viera por primera vez. La cocina donde preparé miles de comidas. El comedor donde Pablo y yo cenábamos juntos cuando él era niño. La sala donde su padre se sentaba a leer el periódico cada tarde antes de morir. La mecedora de madera donde yo me sentaba a tejer mientras Pablo hacía su tarea. Todo estaba lleno de recuerdos. Recuerdos que para mi hijo no significaban nada. Él solo veía $900,000. Solo veía una oportunidad de negocios. Solo veía una propiedad que quería convertir en dinero rápido. Fui a la cocina y me preparé un café. Me senté a la mesa y bebí lentamente. Necesitaba calmarme. Necesitaba pensar con claridad. Porque lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. Pablo había dicho que ya no me necesitaba. Que cada quien tenía su vida. Que yo había cumplido mi papel como madre y nada más. Esas palabras seguían rebotando en mi cabeza. Cada vez que las recordaba, sentía un dolor agudo en el pecho. Pero también sentía algo más. Determinación. Si mi hijo creía que podía tratarme así, que podía tirarme como se tira un trapo viejo después de usarlo, estaba muy equivocado. Yo había trabajado cada día de mi vida por esa finca. Había enterrado a mi esposo en esa tierra. Había criado a mi hijo entre esos campos. Nadie, ni siquiera mi propio hijo, iba a quitarme eso sin consecuencias. Terminé mi café. Lavé la taza. Me cambié de ropa. Me puse un pantalón negro, una blusa blanca sencilla y mis zapatos cerrados. Me recogí el cabello en un moño apretado. Me vi al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la madre esperanzada que había salido esa mañana rumbo a la notaría. Era alguien diferente. Alguien que había entendido una verdad dolorosa. El amor no se mendiga. Y el respeto no se ruega. Se exige.
Salí de la casa a las 4:30. Tomé el autobús de regreso al pueblo. Durante el trayecto, repasé mentalmente todo lo que iba a decirle a don Tomás. Necesitaba ser clara. Necesitaba ser firme. Necesitaba que él entendiera que no estaba actuando por despecho, sino por justicia. Llegué a su oficina 5 minutos antes de las 5. La secretaria, una mujer joven llamada Fabiana, me recibió con una sonrisa. Doña Carmelinda, don Tomás la está esperando. Pase, por favor. Entré a la oficina. Don Tomás se levantó de su silla y me ofreció asiento. Se veía preocupado. Se veía como alguien que sabía que algo malo había pasado. Doña Carmelinda, siéntese por favor. Cuénteme qué sucedió. Me senté frente a él. Crucé las manos sobre mi regazo. Y entonces le conté todo. Cada palabra que Pablo me había gritado. Cada desprecio. Cada humillación. Don Tomás escuchó en silencio, sin interrumpir, moviendo la cabeza de vez en cuando con expresión cada vez más seria. Cuando terminé, él suspiró profundo. Se quitó los lentes y se frotó los ojos. Luego me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Doña Carmelinda, lamento mucho que haya pasado por esto. No tenía idea de que su hijo... Bueno, de que las cosas estaban así entre ustedes. Yo tampoco lo sabía, don Tomás. Creí que al entregarle la finca iba a valorar mi esfuerzo. Creí que iba a entender lo que significaba. Pero me equivoqué. Él asintió despacio. ¿Y qué quiere hacer ahora? Quiero cancelar la transferencia. Las palabras salieron de mi boca con firmeza. Don Tomás me miró sorprendido. ¿Cancelar la transferencia? Doña Carmelinda, eso es una decisión muy seria. Lo sé, pero es mi decisión. Pablo me dejó muy claro que no me quiere en su vida, que solo le interesa el dinero de la venta, que me avergüenza. Pues si así es, no tiene por qué quedarse con nada de lo que es mío. Don Tomás se reclinó en su silla. Juntó las manos bajo su barbilla. Pensó durante un largo minuto. Legalmente, usted todavía puede hacerlo. La transferencia no se ha registrado en el archivo público. Eso toma 3 días hábiles. Hasta que no esté registrada, la propiedad sigue siendo suya. Si usted quiere cancelar el trámite, tiene todo el derecho. ¿Y qué necesito hacer? Firmar una revocación de transferencia. Es un documento legal que anula todo lo que firmamos esta mañana. Una vez que usted lo firme y yo lo procese, la finca seguirá a su nombre. Pablo no recibirá nada. ¿Él puede impedirlo? No, porque legalmente aún no es el dueño. Los papeles que firmó esta mañana son solo una intención de transferencia, pero sin el registro oficial, no tienen validez plena. Usted sigue siendo la propietaria legal de la finca. Sentí como algo se aflojaba en mi pecho. Todavía había tiempo. Todavía podía arreglar esto. Entonces hagámoslo, don Tomás. Ahora mismo. Él me miró fijamente. Doña Carmelinda, quiero que esté completamente segura. Esto va a causar un conflicto muy grande con su hijo. Él va a estar furioso cuando se entere. Ya estoy segura. Mi hijo fue muy claro conmigo. Me dijo que ya no me necesita. Que me vaya. Que no vuelva a buscarlo. Pues bien, si eso es lo que quiere, que lo tenga. Pero sin mi finca. Don Tomás asintió lentamente. Se levantó y fue hacia su archivo. Sacó un formulario nuevo y lo colocó sobre el escritorio. Comenzó a escribir. Yo observaba cada movimiento de su pluma. Cada palabra que anotaba era un paso hacia mi libertad. Aquí está, doña Carmelinda. Lea con cuidado antes de firmar. Tomé el documento y lo leí completo. Era claro. Era directo. Revocaba la transferencia de propiedad por decisión unilateral de la propietaria actual. Anulaba todos los efectos del documento firmado esa mañana. Devolvía la finca completamente a mi nombre. Firmé sin temblar. Esta vez mi mano estaba firme. Esta vez sabía exactamente lo que estaba haciendo. Don Tomás selló el documento. Lo guardó en una carpeta. Listo, doña Carmelinda. Mañana a primera hora procesaré esto en el archivo público. La transferencia quedará cancelada oficialmente. La finca seguirá siendo suya. ¿Pablo va a recibir alguna notificación?
No de forma automática. Pero eventualmente se va a enterar. Cuando intente registrar su copia de la escritura, le van a informar que la transferencia fue revocada. ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que lo sepa? Depende. Si él intenta hacer algo con la propiedad en los próximos días, lo sabrá pronto. Si no, podría pasar semanas, incluso meses. Perfecto. Don Tomás me miró con preocupación. Doña Carmelinda, ¿está preparada para lo que viene? Su hijo no va a tomar esto bien. Estoy preparada, don Tomás. Mi hijo tomó su decisión. Yo tomé la mía. Salí de la oficina cuando el sol empezaba a ponerse. El cielo estaba teñido de naranja y violeta. Caminé por las calles del pueblo con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad. No era tristeza. Era paz. Una paz que no había sentido en años. Pasé frente a la iglesia. Frente a la plaza donde Pablo jugaba cuando era niño. Frente a la escuela donde dio sus primeros pasos como estudiante. Todo me recordaba a él. Pero ahora esos recuerdos ya no me dolían. Simplemente estaban ahí, como fotografías viejas en un álbum que uno mira sin emoción. Tomé el último autobús de regreso a la finca. Llegué cuando ya había oscurecido. Los perros me recibieron con sus ladridos amistosos. Las luces de la casa estaban apagadas. Las encendí una por una. Me preparé la cena. Un plato sencillo de arroz con verduras. Comí en silencio, sentada a la mesa del comedor. Después lavé mi plato, apagué las luces y me fui a dormir. Esa noche dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin angustia. Por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila. Desperté al día siguiente con el canto de los gallos. La luz del amanecer entraba por la ventana de mi habitación, iluminando las paredes blancas que yo misma había pintado años atrás. Me quedé un momento en la cama, mirando el techo, sintiendo una calma extraña. No era la calma de antes, cuando vivía esperando las llamadas de Pablo. Era una calma diferente. La calma de quien ha tomado una decisión y la ha ejecutado. Me levanté, me bañé y me vestí. Preparé café en la cocina. El aroma llenó la casa como todas las mañanas. Salí al corredor con mi taza humeante y me senté en la mecedora. Desde ahí podía ver los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. 120 hectáreas de tierra que habían sido mías por 30 años y que seguirían siendo mías. Sabía que en ese mismo momento, en alguna oficina del centro del pueblo, don Tomás estaba procesando la revocación de la transferencia. Imaginé su figura inclinada sobre los documentos, sellando cada página, archivando todo con el cuidado meticuloso que lo caracterizaba. Imaginé cómo el registro público recibiría esos papeles y cómo, con un simple sello oficial, la finca volvería a estar completamente a mi nombre. Pablo no sabía nada todavía. Seguramente estaba en su oficina de la capital, ocupado con sus reuniones importantes, planeando cómo gastar los $900,000 que creía que iba a recibir por la venta de mi tierra. Quizás ya había hablado con el supuesto comprador. Quizás ya había hecho cuentas de cuánto iba a invertir en su nueva sucursal. Bebí mi café lentamente. No sentía culpa. No sentía remordimiento. Solo sentía que estaba haciendo lo correcto. Pasé el día trabajando en la finca. Alimenté a las gallinas. Revisé las cercas del corral. Hablé con Angenor, el hombre que me ayudaba con el ganado 3 veces por semana. Él notó algo diferente en mí. Doña Carmelinda, se ve usted distinta hoy. ¿Distinta cómo? ¿Angenor? No sé. Más tranquila. Como aliviada. Sonreí. Quizás sea porque tomé una decisión importante. Él no preguntó más. Angenor era un hombre discreto. Llevaba trabajando conmigo más de 10 años. Conocía a Pablo desde que era adolescente. Sabía cómo había cambiado mi hijo con los años. Sabía cómo había dejado de venir a la finca. Sabía cómo me había dejado sola. Por la tarde, mientras estaba regando las plantas del jardín, escuché que un carro se detenía frente a la casa. Levanté la vista. Era la camioneta de mi vecina Lucinda Pérez. Ella bajó con una canasta cubierta con un paño blanco. Carmelinda, te traje pan recién horneado. Lucinda era mi amiga desde hacía 20 años. Vivía en la finca de al lado, a unos 3 kilómetros de distancia. Era viuda como yo.
Tenía 62 años y una energía que envidiaba. Pasa, Lucinda. Voy a preparar café. Nos sentamos en la cocina. Lucinda desenvolvió el pan. El olor dulce llenó el espacio. Mientras servía el café, ella me observaba con atención. Te ves diferente, Carmelinda. Eso mismo me dijo Angenor esta mañana. ¿Pasó algo? Me senté frente a ella. Lucinda era de las pocas personas en el mundo en las que confiaba plenamente. Le conté todo. Desde la transferencia de la finca hasta los gritos de Pablo. Desde mi visita a don Tomás hasta la cancelación de todo. Ella escuchó en silencio, bebiendo su café, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, dejó su taza sobre la mesa y me tomó la mano. Hiciste bien, Carmelinda. Muy bien. ¿Tú crees? Lo sé. Ese muchacho no tiene derecho a tratarte así. No importa que sea tu hijo. El respeto no es opcional. Y si él no puede darte lo mínimo que mereces, entonces no merece lo que tú le ibas a dar. Pero es mi hijo, Lucinda. Es lo único que tengo. No, amiga. Tú te tienes a ti misma. Y eso es más de lo que muchos tienen. Sus palabras me llegaron hondo. Lucinda tenía razón. Durante años había puesto a Pablo en el centro de mi vida. Todo lo que hacía era pensando en él. En su futuro. En su bienestar. En su felicidad. Pero ¿cuándo había pensado en la mía? Lucinda se quedó un rato más. Me ayudó a preparar la cena. Comimos juntas pan con queso y hablamos de otras cosas. De sus gallinas. De la cosecha. Del clima. Cosas simples que me hicieron sentir normal por primera vez en días. Cuando se fue, ya había oscurecido. Me quedé sola en la casa nuevamente. Lavé los platos. Ordené la cocina. Y entonces sonó el teléfono. Mi corazón dio un salto. Miré el aparato colgado en la pared. Sonaba insistentemente. Caminé hacia el despacio. Levanté el auricular. Bueno, mamá, soy yo. Era Pablo. Su voz sonaba normal. Tranquila. Como si nada hubiera pasado entre nosotros. Hola, hijo. Hubo una pausa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien también. Oye, te llamo porque necesito que me mandes unos documentos de la finca. ¿Qué documentos? Los títulos de propiedad originales. El comprador los quiere revisar antes de cerrar el trato. ¿Los tienes a la mano? Sentí como mi corazón latía más fuerte. Pablo todavía no sabía nada. Todavía creía que la finca era suya. Pablo, necesito hablar contigo sobre eso. ¿Sobre qué? Solo mándame los papeles por mensajería. Es urgente. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque la finca ya no es tuya. Silencio. Un silencio largo y pesado del otro lado de la línea. ¿Qué dijiste? Dije que la finca ya no es tuya. Cancelé la transferencia. Escuché cómo su respiración cambiaba. Cómo se volvía más rápida. Más agitada. ¿Qué hiciste qué? Fui a ver a don Tomás ayer. Firmé la revocación de la transferencia. La finca sigue a mi nombre. Mamá, ¿estás loca? ¿Cómo que cancelaste la transferencia? Tú mismo me dijiste que ya no me querías en tu vida. Que me fuera. Que te avergonzaba. Pues bien, si yo no soy parte de tu vida, mi finca tampoco. No puedes hacer eso. Ya firmamos los papeles. Los papeles no estaban registrados todavía. Yo seguía siendo la dueña legal. Y como dueña, decidí cancelar todo. Pablo estalló. Su voz se convirtió en un grito. Esto es ridículo. Tienes que estar bromeando. Yo ya hice un trato con el comprador. Ya di mi palabra. Pues tendrás que decirle que el trato se canceló. No, mamá. Tú no entiendes. Necesito ese dinero. Ya hice compromisos. Ya firmé contratos para la nueva sucursal. Eso no es mi problema, Pablo. Claro que es tu problema. Esa finca es mía. Me la diste. Te la iba a dar. Pero cambiaste todo cuando me trataste como basura. Cuando me gritaste. Cuando me dijiste que ya no me necesitabas. Eso no te da derecho a quitarme lo que es mío. No es tuyo, Pablo.
Nunca lo fue. Los papeles no se registraron. La transferencia nunca fue oficial. Escuché cómo golpeaba algo del otro lado. Como si hubiera dado un puñetazo contra su escritorio. Voy para allá ahora mismo. Y vas a firmar lo que sea necesario para que esa finca vuelva a mi nombre. No voy a firmar nada, hijo. Sí vas a firmar. Aunque tenga que obligarte. ¿Me estás amenazando? Él respiraba con furia. Llego en 3 horas. Espérame despierta. Y colgó. Me quedé parada en la cocina, con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea muerta. No tenía miedo. No sentía pánico. Solo sentía que la tormenta que había estado gestándose finalmente había llegado. Colgué el teléfono despacio. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Pablo venía en camino. Iba a llegar furioso, dispuesto a pelear, a exigir, a obligarme a devolverle lo que creía suyo. Pero yo ya no era la madre sumisa que se dejaba gritar. Ya no era la mujer que rogaba por migajas de cariño. Miré el reloj de pared. Eran las 8 de la noche. Si Pablo salía ahora de la capital, llegaría cerca de las 11. 3 horas. Tenía 3 horas para prepararme. Fui a mi habitación y saqué del armario una caja de metal que guardaba en lo alto. Adentro estaban todos mis documentos importantes. Los títulos de propiedad originales de la finca. Los certificados de defunción de mi esposo. Las escrituras viejas. Los recibos de impuestos pagados durante 30 años. Todo estaba ahí, organizado, protegido. Revisé cada documento. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Quería estar lista para cualquier cosa que Pablo intentara hacer. Luego guardé la caja de nuevo y la escondí en un lugar donde él no pudiera encontrarla fácilmente. Después llamé a Lucinda. Ella contestó al segundo timbre. «¿Carmelinda? ¿Estás bien?» «Sí, Lucinda. Pero Pablo viene en camino. Acabo de decirle que cancelé la transferencia de la finca. Está furioso». Escuché cómo Lucinda dejaba escapar un suspiro preocupado. «¿Quieres que vaya para allá? No me gusta que estés sola». «No, amiga. Estaré bien. Solo quería que alguien supiera que él viene. Por si acaso. Carmelinda, ese muchacho puede ponerse violento. No confíes en que va a controlarse. Lo sé. Por eso te estoy avisando. Si no te llamo mañana temprano, ven a buscarme. Está bien. Pero ten cuidado. Y si necesitas algo, lo que sea, me llamas». «Lo haré. Gracias, Lucinda». Colgué y me preparé un té de manzanilla. Necesitaba calmar los nervios. Me senté en la sala, con las luces encendidas, esperando. Afuera, la noche estaba oscura y silenciosa. Solo se escuchaban los grillos y el viento moviendo las hojas de los árboles. Pensé en todos los años que había pasado en esa casa. En todas las veces que me había sentado en ese mismo sofá a esperar que Pablo viniera de visita. En todas las noches que me dormí con el teléfono al lado, esperando su llamada. En todas las veces que preparé su comida favorita pensando que vendría y nunca llegó. Cuánto tiempo perdido. Cuánta energía desperdiciada en alguien que nunca supo valorar nada de eso. A las 11:15, vi las luces de una camioneta que se acercaba por el camino de tierra. Era Pablo. Reconocí el sonido del motor. Se detuvo frente a la casa con un frenazo brusco. Escuché cómo cerraba la puerta de un golpe. Sus pasos subieron los escalones del corredor. Tocó la puerta con fuerza. 3 golpes secos que hicieron vibrar la madera. Me levanté. Respiré hondo. Abrí la puerta. Pablo estaba parado ahí, con el rostro rojo de furia. Todavía traía puesto su traje de trabajo, pero la corbata estaba floja y la camisa arrugada. Se veía descompuesto. Se veía como alguien que había pasado las últimas 3 horas hirviendo de rabia. «¿Se puede saber qué te pasa, mamá?» «Buenas noches, Pablo». «Pasa». «No voy a pasar. Vas a explicarme ahora mismo por qué cancelaste la transferencia». «Ya te lo expliqué por teléfono. No voy a repetirlo. Esto es una locura. No puedes hacer eso. Yo ya di mi palabra al comprador. Tu palabra no es mi problema, hijo». «Claro que es tu problema. Tú me ofreciste la finca».
Firmamos papeles. Eso es un contrato. Un contrato que nunca se completó. La transferencia no se registró. Yo seguía siendo la dueña. Y como dueña, decidí cancelarlo. Pablo dio un paso hacia mí. Sus ojos brillaban de rabia. ¿Sabes cuánto dinero voy a perder por tu culpa? ¿Tienes idea de lo que esto significa para mí? ¿Y tú tienes idea de lo que significó para mí que me gritaras que ya no me querías ver? ¿Que me dijeras que te avergonzaba? ¿Que me echaras de mi propia casa? Eso fue diferente. Yo estaba molesto. ¿Molesto por qué, Pablo? ¿Por recibir $800,000 gratis? ¿Esa era la razón de tu enojo? No entiendes nada. Nunca has entendido nada. Entiendo perfectamente. Entiendo que solo me buscas cuando necesitas algo. Entiendo que nunca te importó nada de lo que hice por ti. Entiendo que para ti solo soy útil cuando puedo darte dinero o propiedades. Deja el drama, mamá. Siempre con lo mismo. Siempre haciéndote la víctima. No soy la víctima, Pablo. Soy la mujer que finalmente abrió los ojos. Él apretó los puños. Respiraba agitado. Está bien. Está bien. Si quieres que me disculpe, lo haré. Lo siento. ¿Contenta? Ahora firma los papeles y devuélveme mi finca. No funciona así, hijo. No puedes tratarme como basura y después pedir perdón como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres que te pague por la finca? Te puedo dar un porcentaje de la venta. No quiero tu dinero. Quiero que te vayas. ¿Que me vaya? Esta es la casa de mi familia. Era. Ya no lo es. Ahora es solo mi casa. Y no eres bienvenido aquí. Pablo me miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Estás loca? ¿De verdad crees que puedes correrme así como así? No te estoy corriendo. Te estoy diciendo que no eres bienvenido. Hay una diferencia. Mamá, escúchame bien. Necesito esa finca. Necesito ese dinero. Ya firmé contratos. Ya hice compromisos. Si no cumplo, voy a perder mucho más que $900,000. Voy a perder credibilidad. Voy a perder socios. Voy a perder mi negocio. Debiste pensar en eso antes de tratarme como lo hiciste. Maldita sea, mamá. Deja de ser tan orgullosa. No es orgullo, Pablo. Es dignidad. Algo que tú no entiendes. Él se pasó las manos por el cabello, desesperado. Está bien. Está bien. Dime qué quieres. ¿Quieres que venga más seguido? ¿Que te llame cada semana? ¿Eso es lo que quieres? Quiero que te vayas. Ahora. No voy a irme sin resolver esto. No hay nada que resolver. La finca es mía. Va a seguir siendo mía. Y tú no vas a recibir nada. Pablo dio un paso hacia mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Voy a pelear esto legalmente. Voy a demandarte. Voy a probar que me manipulaste. Que abusaste de tu posición. Que me hiciste firmar esos papeles y luego los cancelaste por capricho. Hazlo. Habla con los abogados que quieras. Revisa los documentos. Todo está en orden. Todo está legal. Yo tenía todo el derecho de cancelar esa transferencia. Pero no tenías derecho moral. ¿Derecho moral? ¿Me estás hablando de moral? ¿Tú? ¿El hijo que le gritó a su madre que ya no la quiere ver? Pablo retrocedió. Su expresión cambió. La rabia se mezcló con algo más. Con desesperación. Mamá, por favor. No hagas esto. Piénsalo bien. Puedo darte lo que quieras. Podemos arreglar esto. Pero dame la finca. No. Esa palabra simple salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió hasta a mí misma. Pablo me miró como si no me reconociera. No. Solo eso. No. Solo eso. Él negó con la cabeza lentamente. No te conozco. No sé quién eres, pero no eres mi madre. Tienes razón. Ya no soy la madre que tú conociste. Esa mujer murió ayer cuando me gritaste. La mujer que está frente a ti ahora es alguien diferente. Alguien que ya no ruega por amor. Pablo me miró con odio puro. Un odio que nunca pensé ver en los ojos de mi hijo. Te vas a arrepentir de esto. Quizás.
pero al menos me arrepentiré con dignidad. Él dio media vuelta y bajó los escalones. Subió a su camioneta. Arrancó con tanta fuerza que las llantas levantaron polvo y piedras. Vi cómo se alejaba por el camino oscuro hasta que las luces rojas desaparecieron. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. Y solo entonces, solo cuando estuve completamente sola, dejé que las lágrimas cayeran. Las lágrimas no duraron mucho. Me sequé el rostro con el dorso de la mano y caminé hacia la cocina. Me preparé otro té. Mis manos temblaban ligeramente mientras calentaba el agua. No era arrepentimiento lo que sentía. Era el peso de haber cruzado una línea que sabía que no tenía regreso. Pablo se había ido lleno de rabia. Había amenazado con demandarme, con destruirme legalmente. Pero yo sabía que no tenía caso. Don Tomás me había explicado todo claramente. La ley estaba de mi lado. La transferencia nunca se completó. La finca seguía siendo mía. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, podía quitarme eso. Me senté a la mesa de la cocina con mi taza humeante entre las manos. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de otras noches. No era soledad. Era paz. Una paz extraña, sí, pero paz al fin. Dormí poco esa noche. No por miedo ni por angustia, sino porque mi mente no dejaba de repasar cada detalle de lo que había pasado. Cada palabra que Pablo me había dicho. Cada expresión de su rostro. Cada segundo de ese enfrentamiento. Cuando amaneció, me levanté temprano como siempre. Alimenté a las gallinas. Revisé el ganado. Hablé con Angenor sobre las reparaciones que necesitaba el establo. Todo seguía su curso normal. La vida en la finca continuaba, con Pablo o sin él. A media mañana, mientras barría el corredor, vi que se acercaba un carro que no reconocí. Era un sedán plateado. Se detuvo frente a la casa y del bajó un hombre joven, de unos 30 años, vestido con camisa y pantalón de vestir. Traía un portafolio en la mano. ¿Doña Carmelinda Rosales? Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Daniel Godínez. Soy abogado. Vengo de parte de Pablo Rosales. Mi corazón dio un vuelco. Pablo había cumplido su amenaza. Menos de 12 horas después de nuestra pelea, ya había conseguido un abogado. Pase, señor Godínez. Gracias. Lo hice pasar a la sala. Nos sentamos. Él abrió su portafolio y sacó algunos documentos. Doña Carmelinda, mi cliente me informó que usted canceló unilateralmente una transferencia de propiedad que habían acordado. Vengo a notificarle que está incurriendo en un incumplimiento de contrato verbal y que mi cliente está dispuesto a proceder legalmente si no rectifica la situación. Lo miré fijamente. Era joven. Probablemente recién salido de la universidad. Hablaba con esa seguridad ensayada que tienen los abogados novatos. Señor Godínez, ¿usted revisó los documentos antes de venir aquí? Revisé la información que mi cliente me proporcionó. ¿Y don Tomás Méndez, el notario que llevó el caso, le explicó la situación legal? Todavía no he hablado con él. Primero quería escuchar su versión. Entonces permítame aclararle algo. No hubo incumplimiento de contrato porque nunca hubo un contrato válido. La transferencia de propiedad nunca se registró en el archivo público. Mientras no esté registrada, la propiedad sigue siendo mía. Y como propietaria legal, tengo todo el derecho de cancelar un trámite que aún no se ha completado. El abogado frunció el ceño. Revisó sus papeles nuevamente. Pero hubo una firma. Hubo un acuerdo. Hubo una intención de transferencia. Eso es diferente. Le sugiero que hable con don Tomás Méndez. Él le explicará la situación legal mejor de lo que yo puedo hacerlo. Doña Carmelinda, mi cliente está muy molesto. Él ya había hecho compromisos financieros basándose en esa transferencia. Los compromisos de su cliente no son responsabilidad mía. Él asumió que la transferencia era definitiva cuando no lo era. Eso fue un error de su parte, no mío. El abogado se veía incómodo. Guardó sus papeles lentamente. ¿Hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo? ¿Alguna compensación que usted estaría dispuesta a aceptar para proceder con la transferencia? No. La finca no está en venta. No está disponible para transferencia. Y no voy a cambiar de opinión. Entiendo.
Entonces mi cliente procederá con las acciones legales que considere necesarias. Está en su derecho. Yo también estaré representada legalmente. Y le aseguro que todo está en orden de mi lado. El abogado se levantó. Yo lo acompañé hasta la puerta. Doña Carmelinda, si me permite un comentario personal. Dígame. He visto muchos casos de conflictos familiares por propiedades. Nunca terminan bien. Siempre dejan heridas que no cicatrizan. Lo sé, señor Godínez. Pero algunas heridas ya están ahí, mucho antes de que las propiedades entren en la ecuación. Él asintió con expresión pensativa. Subió a su carro y se fue. Apenas se había ido cuando sonó el teléfono. Era Lucinda. Carmelinda, acabo de ver que salió un carro de tu casa. ¿Quién era? Un abogado que mandó Pablo. Ya. ¿Tan rápido? Ya. Ese muchacho no pierde tiempo. No. Pero tampoco tiene caso. Don Tomás dice que la ley está de mi lado. Aún así, Carmelinda, los pleitos legales son agotadores. ¿Estás preparada para eso? Estoy preparada para lo que sea, Lucinda. Ya no hay vuelta atrás. Esa tarde llamé a don Tomás para informarle sobre la visita del abogado. Él escuchó con atención. No se preocupe, doña Carmelinda. Déjeme hablar con ese joven. Le explicaré la situación. Y si Pablo insiste en demandar, lo único que va a lograr es gastar dinero en abogados para un caso que no tiene fundamento. ¿Usted cree que lo haga de todas formas? Probablemente. Cuando la gente está enojada, no piensa con claridad. Pero eventualmente se dará cuenta de que no tiene manera de ganar esto. Gracias, don Tomás. Al colgar, me senté en el corredor a ver el atardecer. Los campos se veían dorados bajo la luz del sol que se ocultaba. Todo estaba tranquilo. Todo estaba en su lugar. 2 días después, Lucinda vino a visitarme con noticias. Carmelinda, escuché algo en el pueblo que debería saber. ¿Qué cosa? Pablo fue a buscar al comprador de la finca. Le explicó que la venta no se podía hacer. Y el hombre se molestó mucho. Dice que Pablo le había asegurado que todo estaba listo. Que incluso había aceptado un adelanto de $50,000. ¿$50,000? Así es. Y ahora el comprador está exigiendo que se los devuelva. Pero Pablo ya los gastó. Me quedé en silencio. Pablo no solo había contado con el dinero de la venta, sino que ya había gastado dinero que no tenía. ¿Y qué va a hacer? No lo sé. Pero escuché que está tratando de conseguir un préstamo para devolverle al comprador. Y los bancos no le quieren prestar porque ya tiene deudas. Lucinda me miró con preocupación. Carmelinda, ese muchacho se está hundiendo solo. Yo no lo estoy hundiendo, Lucinda. Él tomó sus decisiones. Gastó dinero que no tenía. Hizo promesas que no podía cumplir. Eso no es culpa mía. Lo sé. Pero sigue siendo tu hijo. Un hijo que me dijo que no quería verme más. Que me corrió de mi propia casa. Que me trató como si yo fuera nada. Lucinda asintió despacio. No dijo más. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono de nuevo. Esta vez era un número que no reconocí. Bueno, doña Carmelinda. Habla Hortensia López. Hortensia era mi hermana menor. Vivía en la capital, cerca de donde vivía Pablo. No hablábamos mucho, quizás 1 o 2 veces al año. Hortensia, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, hermana. Pero te llamo porque Pablo vino a buscarme. ¿Pablo fue a verte? Sí. Está desesperado, Carmelinda. Dice que le quitaste la finca. Que lo dejaste en la ruina. Que necesita ayuda. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no me metía en problemas entre ustedes. Pero él insistió. Me pidió dinero prestado. $50,000. ¿Y tú? Le dije que no tengo esa cantidad. Y aunque la tuviera, no se la prestaría sin saber toda la historia. Por eso te llamo. Quiero saber qué pasó realmente. Le conté todo a Hortensia. Cada detalle. Cada palabra. Cada humillación. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró hondo. Carmelinda, lo siento mucho. No sabía que Pablo te había tratado así. Nadie lo sabía. Porque yo nunca me quejé.
Siempre lo defendí. Siempre justifiqué su ausencia. Hiciste bien en cancelar esa transferencia. Ese muchacho necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Gracias, Hortensia. Y no te preocupes. No le voy a prestar nada. Que resuelva sus problemas como adulto que es. Colgamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien de mi familia me entendía. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No volví a saber de Pablo directamente. No hubo más llamadas furiosas. No hubo más visitas nocturnas. Pero el pueblo era pequeño y las noticias viajaban rápido. A través de Lucinda, de don Tomás, y de otras personas que conocía desde hace años, me fui enterando de lo que estaba pasando con mi hijo. Pablo estaba desesperado. El comprador de la finca, un empresario llamado Matías Ramos, no solo le exigía la devolución de los $50,000 de adelanto, sino que lo había amenazado con demandarlo por fraude. Pablo había firmado un precontrato de compraventa asegurando que era el dueño legítimo de la propiedad. Ahora ese documento lo comprometía legalmente. Los bancos le habían negado préstamos porque descubrieron que tenía otras deudas. Al parecer, la nueva sucursal de su empresa no solo iba a financiarse con el dinero de la venta de mi finca, sino que Pablo ya había pedido dinero prestado contando con ese ingreso futuro. Ahora todo su castillo de naipes se estaba derrumbando. Una tarde, mientras tomaba café con Lucinda en mi cocina, ella me contó algo que me sorprendió. Carmelinda, ayer vi a Pablo en el pueblo. ¿En serio? ¿Qué hacía aquí? Estaba en el banco. Lo vi salir con cara de pocos amigos. Después fue a la oficina de don Tomás. ¿Fue a ver a don Tomás? Sí. Estuve ahí cuando salió. Se veía mal, hermana. Muy mal. Desaliñado. Ojoroso. Como si no hubiera dormido en días. No dije nada. Solo bebí mi café lentamente. ¿No sientes nada, Carmelinda? Es tu hijo. Claro que siento, Lucinda. Pero no siento culpa. Siento tristeza por el hombre en que se convirtió. Siento decepción. Pero no culpa. Lucinda asintió. Don Tomás me contó que Pablo le pidió que hablara contigo. Que intentara convencerte de revertir la cancelación. ¿Y qué le dijo don Tomás? Que eso era imposible. Que la decisión era tuya y que él como notario no podía presionarte. Pablo se molestó mucho. Le gritó. Don Tomás tuvo que pedirle que se fuera de su oficina. Imaginé la escena. Pablo, siempre tan compuesto, tan profesional, perdiendo los estribos en una oficina pública. Esa no era la imagen que él cultivaba con tanto cuidado. Al día siguiente, recibí una carta. Venía certificada. La trajo el cartero hasta la finca. Era de un bufete de abogados de la capital. La abrí con manos calmadas y leí su contenido. Era una demanda formal. Pablo me acusaba de manipulación emocional, abuso de confianza y de haberlo inducido a firmar documentos bajo falsas promesas. Exigía que la transferencia de la finca se completara inmediatamente, o en su defecto, que yo le pagara una compensación de $900,000 por daños y perjuicios. Leí la demanda completa. Estaba llena de términos legales pomposos. De acusaciones que sonaban graves en papel, pero que no tenían ningún sustento real. Pablo estaba tirando dardos al aire, esperando que alguno se clavara. Llamé a don Tomás. Le leí la demanda por teléfono. Doña Carmelinda, esto no tiene fundamento legal. Es una estrategia de presión. Esperan que usted se asuste y ceda. ¿Qué debo hacer? Necesita un abogado que la represente. Yo conozco a alguien muy bueno. Se llama Vicente Pérez. Es de la capital, pero tiene mucha experiencia en casos de propiedad familiar. ¿Quiere que le pida que la contacte? Sí, por favor. 2 días después, Vicente Pérez vino a visitarme. Era un hombre de unos 50 años, de expresión seria pero amable. Se sentó conmigo en la sala y revisó todos los documentos. La demanda de Pablo. Los papeles de la transferencia cancelada. Los títulos de propiedad. Todo. Doña Carmelinda, este caso es muy sencillo desde el punto de vista legal. Usted no cometió ningún delito. No hubo fraude. No hubo manipulación. La transferencia nunca se completó y usted tenía todo el derecho de cancelarla. Esta demanda no va a prosperar. ¿Está seguro?
Completamente. Pero va a ser un proceso molesto. Su hijo va a insistir. Va a alargar el juicio todo lo que pueda. Va a tratar de cansarla. No voy a cansarme, señor Pérez. Él sonrió levemente. Eso veo. Entonces procederemos con la defensa. Voy a presentar la respuesta a la demanda y vamos a solicitar que sea desechada por falta de fundamento. ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? Meses. Quizás un año. Depende de qué tanto insista su hijo. Tengo tiempo. Una semana después, la situación de Pablo empeoró aún más. Lucinda me trajo la noticia. Carmelinda, Matías Ramos presentó una demanda contra Pablo. Por fraude e incumplimiento de contrato. Ya me lo esperaba. Pero hay más. Al parecer, los socios de Pablo en su empresa se enteraron de todos sus problemas financieros. Y decidieron separarse de él. Cerraron la sociedad. ¿Pablo perdió su empresa? No la empresa completa, pero sí a sus socios. Y sin ellos, no puede abrir la nueva sucursal. Todo su plan se vino abajo. Me quedé en silencio. Pablo había construido su vida en la capital con tanto cuidado. Su imagen de empresario exitoso. Su red de contactos. Su reputación. Y ahora todo eso se estaba desmoronando porque había contado sus pollitos antes de que nacieran. ¿Sabes algo más? Sí. Escuché que tuvo que vender su camioneta. Necesitaba el dinero para pagar algunas deudas urgentes. La camioneta que tanto le gustaba. La que conducía con tanto orgullo. La que usó para alejarse de mí aquel día después de gritarme. Esa tarde, mientras daba de comer a las gallinas, pensé en todo lo que había pasado. En cómo una sola decisión había desencadenado una avalancha. Pero esa decisión no había sido mía. Había sido de Pablo. Él eligió tratarme mal. Él eligió contar con dinero que no tenía. Él eligió hacer promesas que no podía cumplir. Yo solo había reaccionado. Solo había protegido lo que era mío. Una noche, casi 3 semanas después de que todo comenzara, sonó el teléfono tarde. Eran las 11 de la noche. Miré el aparato con desconfianza. Contesté. Bueno, mamá. Era Pablo. Pero su voz sonaba diferente. Quebrada. Cansada. Pablo. Mamá, necesito hablar contigo. Estamos hablando. Hubo un silencio largo. Necesito que me escuches. Por favor. Te estoy escuchando. Escuché cómo respiraba del otro lado. Como si estuviera juntando valor para hablar. Estoy en problemas, mamá. En problemas serios. Lo sé. Perdí a mis socios. Perdí contratos importantes. Tengo deudas que no puedo pagar. Y el señor Ramos me está demandando. Si pierdo ese juicio, voy a quedar en la ruina total. No dije nada. Solo esperé. Necesito que me ayudes. Necesito que me devuelvas la finca. O que al menos me prestes dinero para salir de esto. Pablo, tú me dijiste que ya no me necesitabas. Que me fuera de tu vida. Lo sé y lo lamento. Estaba enojado. Dije cosas que no debí decir. Y ahora, que estás en problemas, ¿sí me necesitas? Mamá, por favor. ¿Cuántas veces vine a visitarte a la capital y apenas me dejaste entrar a tu oficina? ¿Cuántas veces te llamé y no contestaste? ¿Cuántas navidades pasé sola esperando que vinieras? Mamá, ya sé que fui mal hijo. Ya sé que te fallé. Pero no puedo perder todo por esto. No estás perdiendo todo por esto. Estás perdiendo todo por tus propias decisiones. Por gastar dinero que no tenías. Por hacer negocios irresponsables. Por contar con algo que nunca fue tuyo. La finca era mía. Tú me la diste. Iba a ser tuya. Hasta que me trataste como si yo no valiera nada. Pablo se quebró. Escuché cómo su voz se ahogaba. Por favor, mamá. Te lo suplico. Ayúdame. Por primera vez en toda esta situación, sentí algo parecido a compasión. Pero no era suficiente para cambiar mi decisión. Pablo, yo te ayudé toda tu vida. Te di educación. Te di oportunidades. Te iba a dar mi patrimonio. Y tú lo despreciaste todo. Ahora tienes que resolver tus problemas como el adulto que eres. Mamá. Buenas noches.
Pablo. Y colgué. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en la oscuridad de la sala durante largo rato. Escuchar a Pablo suplicar había sido difícil. No porque me diera pena, sino porque confirmaba algo que ya sabía. Mi hijo solo me buscaba cuando necesitaba algo. Nunca por amor. Nunca por cariño. Solo por necesidad. Los días siguientes fueron testigos de la caída final de Pablo. Las noticias llegaban a cuentagotas, pero cada una confirmaba que su vida se estaba desmoronando completamente. Lucinda vino una mañana con información fresca del pueblo. Carmelinda, el señor Matías Ramos ganó una orden judicial contra Pablo. Le congelaron sus cuentas bancarias hasta que devuelva los $50,000. ¿Le congelaron las cuentas? Así es. No puede sacar dinero. No puede hacer transacciones. Está completamente bloqueado. También me enteré por don Tomás que la demanda que Pablo había presentado contra mí fue desestimada por el juez. El abogado Vicente Pérez había hecho un trabajo impecable demostrando que no había ningún fundamento legal. El juez dictaminó que la transferencia nunca se completó y que yo, como propietaria legal, tenía todo el derecho de cancelarla. Pablo apeló la decisión, pero Vicente me explicó que eso solo alargaría lo inevitable. La apelación sería rechazada también. Doña Carmelinda, su hijo está gastando dinero que no tienen abogados que no pueden ganarle un caso perdido. Se está hundiendo más. No es mi responsabilidad salvarlo, señor Pérez. Lo sé. Solo quería que estuviera al tanto. Una tarde, mientras cosechaba verduras de mi huerto, vi que se acercaba un carro viejo y destartalado. No era la camioneta de Pablo. Era un carro rentado, pequeño y económico. De él bajó mi hijo. Casi no lo reconocí. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. La barba sin afeitar. La ropa arrugada. Se veía como alguien que había tocado fondo. Caminó hacia mí despacio, como si cada paso le costara trabajo. Yo seguía arrancando tomates de las plantas, sin mirarlo directamente. Mamá. Pablo. ¿Puedo hablar contigo? Estás hablando. Se quedó parado ahí, con las manos en los bolsillos. Mirando al suelo. Perdí todo. La empresa, los socios, el departamento. Tuve que mudarme a un cuarto rentado. No tengo dinero ni para comer bien. Levanté la vista y lo miré. Esperaba sentir algo. Compasión. Tristeza. Pero solo sentí vacío. ¿Y viniste a decirme eso para qué? Para que veas lo que provocaste. ¿Lo que provoqué? Pablo, yo no provoqué nada. Tú te metiste en deudas. Tú gastaste dinero que no tenías. Tú hiciste promesas que no podías cumplir. Yo solo protegí lo que era mío. Si me hubieras dado la finca como prometiste, nada de esto habría pasado. Si tú me hubieras tratado con un mínimo de respeto, la finca hubiera sido tuya. Pero elegiste gritarme. Elegiste correrme. Elegiste decirme que ya no me necesitabas. Pablo apretó la mandíbula. ¿Esto es venganza para ti? ¿Te sientes mejor viéndome así? Esto no es venganza. Es consecuencia. Aprendí esa diferencia. Soy tu hijo. Tu único hijo. Y yo fui tu madre. Tu única madre. Pero eso no te importó cuando me trataste como basura. Él dio un paso hacia mí. Había desesperación en sus ojos. Dame una oportunidad. Déjame vivir aquí en la finca. Puedo trabajar la tierra. Puedo ayudarte. Solo necesito un lugar donde estar mientras resuelvo mis problemas. ¿Trabajar la tierra? ¿Tú? El hombre que dijo que no era campesino. Que tenía una carrera. Que este mundo no era para él. Estoy desesperado, mamá. No tengo a dónde ir. Tenías una vida en la capital. Tenías amigos. Socios. ¿Por qué no te ayudan ellos? Se alejaron todos cuando vieron que estaba en problemas. Nadie me contesta las llamadas. Qué curioso. Cuando tenías dinero, estaban ahí. Cuando lo perdiste, desaparecieron. Igual que tú conmigo. Cuando me necesitabas, ahí estaba. Cuando creíste que ya no me necesitabas, me corriste. Pablo se pasó las manos por el rostro. Parecía a punto de quebrarse. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón llorando? No quiero nada de ti, Pablo. Ya no.
Por favor, mamá. Te lo ruego. No puedo caer más bajo. Entonces aprende a levantarte solo. Como yo tuve que hacerlo cuando tu padre murió. Como tuve que hacerlo cada vez que te fuiste y me dejaste sola. No es lo mismo. Tienes razón. No es lo mismo. Porque yo nunca tuve a nadie que me ayudara. Y tú tuviste una madre que te dio todo. Pero la despreciaste. Pablo comenzó a llorar. Lágrimas reales que corrían por su rostro sin control. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era niño. Lo siento. Lo siento mucho. Fui un hijo terrible. Fui egoísta. Fui cruel. Pero por favor, no me dejes así. Pablo, durante años te puse primero. Sacrifiqué mi vida por la tuya. Trabajé hasta quebrarme para que tú tuvieras oportunidades. Y cuando finalmente necesité un poco de respeto, me lo negaste. Ahora vienes porque no tienes opciones. No porque me quieras. No porque te hayas dado cuenta de que me trataste mal. Vienes porque necesitas algo. Te juro que cambié. Te juro que entendí. ¿Cuándo entendiste, Pablo? ¿Cuándo perdiste el dinero? ¿Cuándo se fueron tus socios? ¿Cuándo te quedaste solo? Eso no es entender. Eso es desesperación. Él cayó de rodillas sobre la tierra del huerto, con las manos juntas, suplicando: mamá, por lo que más quieras, ayúdame. No tengo a nadie más. Mirarlo así me dolía. No voy a mentir. Ver a mi hijo de rodillas, destruido, roto, era una imagen que nunca pensé presenciar. Pero algo dentro de mí se mantenía firme. Algo que sabía que si cedía ahora, todo volvería a ser como antes. Él tomaría lo que necesitara y se iría de nuevo. Levántate, Pablo. Mamá. Levántate. Se levantó lentamente. Tenía tierra en las rodillas. Lágrimas en el rostro. Vete de aquí. Vete y no vuelvas. ¿Me estás corriendo? Te estoy dejando ir. Igual que tú me dejaste ir a mí. No tengo dinero ni para la gasolina de regreso. Fui a la casa. Saqué de mi cartera $200. Volví y se los di. Esto es lo último que vas a recibir de mí. Úsalo para regresar a la ciudad. Úsalo para empezar de cero. Pero no vuelvas a buscarme. Pablo tomó el dinero con manos temblorosas. ¿De verdad me odias tanto? No te odio, Pablo. Simplemente ya no te necesito en mi vida. Igual que tú no me necesitabas en la tuya. Se quedó parado ahí unos segundos más, como esperando que yo cambiara de opinión. Pero no lo hice. Finalmente dio media vuelta y caminó hacia su carro rentado. Subió. Arrancó. Y se fue. Lo vi alejarse por el camino de tierra hasta que desapareció. Y esta vez no sentí nada. Ni tristeza. Ni alivio. Solo la certeza de que había cerrado una puerta que debió cerrarse mucho tiempo atrás. Volví a mi huerto. Seguí cosechando tomates. Las plantas estaban llenas. Iba a ser una buena temporada. Esa noche, Lucinda vino a visitarme. Le conté lo que había pasado. Ella me escuchó en silencio, tomándome la mano. ¿Cómo te sientes? Libre. Esa era la verdad. Por primera vez en años, me sentía libre. Libre de la culpa. Libre de la obligación. Libre de esperar algo de alguien que nunca iba a darlo. Carmelinda, fuiste muy valiente. No fui valiente, Lucinda. Solo hice lo que debía hacer hace mucho tiempo. Nos quedamos sentadas en el corredor hasta tarde, viendo las estrellas, tomando café, hablando de cosas simples. De la cosecha. Del clima. De los planes para el próximo año. Pablo había salido de mi vida de la misma forma en que entró, llorando. Pero esta vez, yo no iba a correr a consolarlo. Pasaron 6 meses desde la última vez que vi a Pablo. 6 meses de silencio absoluto. No hubo llamadas. No hubo cartas. No hubo visitas. Era como si mi hijo hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y yo, contra todo pronóstico, estaba bien con eso. La finca florecía. La cosecha de ese año fue abundante. Vendí verduras y frutas en el mercado del pueblo. El ganado estaba saludable. Angenor trabajaba conmigo cada vez más seguido, y su presencia hacía que los días fueran menos solitarios.
No de la forma en que esperaba llenar el vacío de un hijo, sino de una manera más simple, más honesta. La compañía de alguien que valoraba mi trabajo y mi esfuerzo. Lucinda seguía siendo mi confidente y mi amiga. Pasábamos las tardes juntas, compartiendo café y conversaciones. Ella me mantenía al tanto de lo que pasaba en el pueblo, aunque ya casi nadie mencionaba a Pablo. El escándalo se había enfriado. La gente había encontrado otros temas de conversación. Una mañana de primavera, mientras regaba las plantas del jardín, vi que se acercaba un carro por el camino. Era el sedán de don Tomás. Se detuvo frente a la casa y el notario bajó con una carpeta bajo el brazo. «Buenos días, doña Carmelinda». «Buenos días, don Tomás. ¿Qué lo trae por aquí? Necesito que firme unos documentos. Es solo una formalidad, pero importante». Entramos a la casa. Don Tomás abrió su carpeta y sacó varios papeles. ¿Recuerda la apelación que presentó Pablo? Sí, la recuerdo. Fue rechazada definitivamente. El Tribunal Superior confirmó que usted actuó dentro de sus derechos legales. El caso está cerrado. Pablo no puede volver a demandarla por este asunto. Sentí un peso que no sabía que todavía cargaba desprenderse de mis hombros. ¿Entonces todo terminó? Legalmente. Sí, la finca es completamente suya sin ninguna disputa pendiente. Solo necesito que firme estos documentos para actualizar los registros. Firmé donde me indicó. Don Tomás selló todo con su sello oficial. Doña Carmelinda, si me permite decirle algo personal. Dígame, don Tomás. He trabajado como notario durante 40 años. He visto muchas familias destruirse por dinero y propiedades. Pero usted hizo algo que muy pocas personas tienen el valor de hacer. Se puso a usted misma primero. Y eso no es egoísmo. Es dignidad. Gracias, don Tomás. Eso significa mucho viniendo de usted. Cuando se fue, me quedé sentada en la sala mirando los documentos firmados. Todo había terminado oficialmente. La batalla legal había terminado. La finca era mía. Mi vida era mía. Esa tarde decidí hacer algo que había estado posponiendo. Fui a mi habitación y saqué todas las fotografías de Pablo que tenía guardadas. Álbumes completos de su niñez, de su juventud, de su graduación. Fotos de nosotros dos juntos en tiempos mejores. Las miré una por una. No con tristeza, sino con la tranquilidad de quien mira un capítulo cerrado. Ese niño sonriente ya no existía. Ese joven lleno de sueños se había convertido en un hombre que yo no conocía. Y estaba bien. La vida era así. Las personas cambiaban. Las relaciones terminaban. Guardé las fotografías en una caja y la puse en lo alto del armario. No las tiré, pero tampoco las dejé a la vista. Eran parte de mi pasado. Nada más. Una semana después, Hortensia, mi hermana, vino a visitarme. Llegó en autobús desde la capital y se quedó conmigo 3 días. Fue la primera vez en años que pasábamos tiempo juntas de verdad. Una noche, mientras cenábamos, ella me preguntó: ¿sabes algo de Pablo? No. ¿Tú? Me lo encontré hace un mes en la capital. Estaba trabajando como vendedor en una tienda de ropa. ¿Como vendedor? Sí. Me vio pero volteó la cara. No quiso hablar conmigo. ¿Cómo se veía? Demacrado. Triste. Pero vivo. Asentí en silencio. Pablo estaba vivo. Estaba trabajando. Estaba sobreviviendo. Eso era todo lo que necesitaba saber. ¿No sientes deseos de buscarlo? ¿De saber cómo está realmente? No. Hortensia. Él tomó su camino. Yo tomé el mío. ¿Y si algún día vuelve? Si algún día vuelve con humildad real, con un cambio verdadero, quizás lo escuche. Pero no voy a esperarlo. No voy a vivir pendiente de esa posibilidad. Mi hermana me tomó la mano. Eres más fuerte de lo que crees, Carmelinda. Tuve que serlo. No tuve opción. Los meses siguieron pasando. El otoño llegó con sus colores dorados. Luego el invierno con su frío suave. Y después otra primavera. La vida en la finca continuaba con su ritmo natural. Sembrar. Cosechar. Cuidar. Vivir. Cumplí 66 años rodeada de amigos.
Lucinda organizó una pequeña fiesta en mi casa. Vinieron vecinos del campo. Angenor y su familia. Don Tomás con su esposa. Hortensia viajó desde la capital. Fue una celebración sencilla, pero llena de cariño genuino. Mientras cortaba el pastel, miré alrededor. Todas esas personas estaban ahí porque querían estar. No por obligación. No por interés. Solo por afecto real. Y me di cuenta de que tenía más familia de la que pensaba. No familia de sangre necesariamente, pero familia al fin. Una tarde, casi un año después de todo lo sucedido, estaba sentada en el corredor viendo el atardecer cuando escuché el teléfono sonar. Era un número desconocido. Contesté. «Bueno, ¿doña Carmelinda Rosales?» «Sí, soy yo. Habla Paula Méndez. Soy trabajadora social del Hospital General de la capital. Tengo a Pablo Rosales registrado aquí y usted aparece como su contacto de emergencia». Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Le pasó algo? Tuvo un accidente menor. Nada grave. Una caída. Pero está solo y necesita que alguien venga a recogerlo cuando le den de alta mañana. Entiendo. ¿Está bien? Sí, señora. Solo necesita reposo. ¿Puede venir por él? No. No puedo. Hubo un silencio del otro lado. ¿Hay alguien más a quien podamos llamar? Pueden llamar a Hortensia López. Ella es su tía. Vive en la capital. Les di el número de mi hermana y colgué. No sentí culpa. No sentí la urgencia de correr a buscarlo. Pablo estaba bien. Tenía atención médica. Y tenía a Hortensia si necesitaba ayuda. Llamé a mi hermana para avisarle. Ella me dijo que iría al hospital. ¿No quiere saber cómo está realmente? Hortensia, si Pablo quiere hablar conmigo, sabe dónde encontrarme. Pero no voy a perseguirlo. No voy a rogar por su atención. Ya hice eso suficientes años. Te entiendo, hermana. Esa noche dormí tranquila. Sin pesadillas. Sin angustia. Al día siguiente, Hortensia me llamó de nuevo. Fui por Pablo. Está bien. Solo fue un golpe. Pero Carmelinda se ve muy mal. Muy solo. Muy triste. Es su vida, Hortensia. Me pidió que te dijera algo. ¿Qué cosa? Que lo siente. Que entiende por qué hiciste lo que hiciste. Y que no espera que lo perdones, pero quería que supieras que lo lamenta. No dije nada durante un largo rato. Agradecele el mensaje. Pero dile que lamentar no cambia nada. Las acciones tienen consecuencias. Y él está viviendo las suyas. Se lo diré. Colgamos. Salí al corredor. El sol estaba alto. Los campos se extendían verdes y abundantes frente a mí. Mi tierra. Mi esfuerzo. Mi vida. Nadie me la había quitado. Nadie me la quitaría. Respiré profundo. El aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres. Escuché el canto de los pájaros. Sentí el calor del sol en mi rostro. Y sonreí. Porque había aprendido la lección más importante de todas. El amor propio no se negocia. La dignidad no se mendiga. Y a veces, dejar ir a quien más amas es el acto más grande de amor propio que puedes hacer. Pablo había perdido $800,000 en tierra. Pero yo había ganado algo que no tenía precio. Mi libertad. Mi paz. Mi dignidad. Y eso, al final, valía más que cualquier finca.